Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 1 de diciembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Feliz Navidad compañeros, y qué buena Navidad pareciera que fuéramos a tener. Más allá de todo lo que pudimos haber esperado para el mes pasado, podemos ver cómo luego del discurso de Jerome Powell se ha conformado una especie de hombro izquierdo, eh, cabeza y hombro con ya la línea clavicular rota. Y pareciera que no tuviera mucha pinta de irla a buscar siquiera, sino que se va a ir directamente a su objetivo. Recordábamos la probabilidad de que si esta directriz bajista era retesteada, no era lo más probable intentar cazar un corto, ya que los datos de cadena nos están diciendo que no están ingresando muchos Bitcoin a los exchanges, en gran medida por el mismo miedo que da el hecho de que ahora los exchanges no son tan seguros como antes. Pero al mismo tiempo, pues esta caída que estamos viendo por debajo de los mínimos anuales y después de todo lo que ha estado ocurriendo con FTX, pareciera que ya estamos encontrando una pequeña zona de calma. Y esta ruptura no fue ninguna casualidad, es que Jerome Powell nos ha dado un excelente regalo de Navidad. Ya vamos a hablar sobre ello, pero primero vamos a hacer una breve lectura del mercado y luego sí vamos a ver el aspecto técnico de lo que está ocurriendo con el precio de Bitcoin. Fíjense, lo primero que hay que observar es al SP500 que está en una zona extremadamente importante, no está en ninguna parte. Fíjense, vamos a verlo en diario, que es aquí en donde vale la pena observarlo y en donde la mayoría de los operadores tienen sus ojos puestos. Está en gráfico diario, vamos a poner un momento los indicadores, ya va, después de que les muestre esto. Primero que todo, esta es la directriz, esta línea blanca es la directriz del movimiento bajista de todo el año y está intentando retestearla. Y lo más importante que también tenemos que destacar es que solo un poco por encima, en el punto 4100, vamos a decir 4155, vamos a darle ese filtro, 4155, se encuentra el retroceso del 50% de todo el tramo de caída que lleva durante todo el año. Es decir, el Fibonacci desde los máximos históricos hasta los mínimos alcanzados el 13 de octubre nos trazaría que si llegáramos al 4155 y cierra por encima, estaría rompiendo ese nivel. ¿Y por qué ese nivel es tan importante? Históricamente nunca ha fallado, no me gusta mucho esa frase, pero es la verdad. Cada vez que el SP500 rompe con fuerza el retroceso del Fibonacci del 50%, se acaban las tendencias bajistas. Es el final de las tendencias bajistas y a partir de ahí solamente hace pequeñas subidas o si se cae nunca vuelve a romper los mínimos anteriores. Es decir, se estaría especulando y lo van a comenzar a escuchar por todas partes de que se ha acabado la tendencia bajista. Ojo, eso ya ocurrió durante este año, solamente que tendría que mostrárselos de la siguiente forma. Y fíjense en la excelente trampa que fue. Durante este año ya ese fenómeno y todos los medios de comunicación, el Wall Street Journal, absolutamente todos comenzaron a decir que ya se había acabado la tendencia bajista. Ya va, tengo que desbloquear aquí el elemento, muy bien. Cuando estábamos en este punto, fíjense, no fue una confirmación de la ruptura. El punto Fibonacci es esta línea verde. Y cuando estábamos en los mínimos de junio, del 17 de junio, las bolsas tuvieron una fuerte recuperación a mediados de año y a mediados de agosto ya se había roto ese nivel y ya estaban todos los medios diciendo que este era el final de la tendencia bajista, que históricamente nunca había fallado y bla 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 bla. Solamente estuvo 1, 2, 3, 4, 5 días por encima y al sexto día la reventó a la baja. No se puede dar por sentada una figura técnica que no tenga al menos una semana de confirmación, sobre todo en un índice tan importante y estando buscando una confirmación en gráfico diario, se debería ver o demasiado volumen o que, pues, y fíjense, ya esa directriz existía, nunca llegó a romper esa directriz. Todos los que estaban esperando una confirmación, ya sea que se separe mucho o que rompiera esa directriz, pues no la encontraron y a partir de ahí, fíjense, sí se construyó un mínimo por debajo del año.
No soy muy fan de andar creyendo en esos cuentos de que puro porque se rompe el nivel del Fibonacci del 50% se acaba la tendencia bajista, pero lo veo venir. Me explico, me parece muy lógico y muy sensato que esta resistencia o funcione o tenga una falsa ruptura hasta muy cerca de ese nivel en donde la mayoría de los operadores están esperando para volverle a atizar, justo como ocurrió la vez anterior. Y vamos a estar escuchando de que el final de la tendencia bajista ha llegado, justo como pasó en junio. Es que realmente fue impresionante la cantidad de comentarios que comencé a ver por todos los medios oficiales, Bloomberg entre ellos, de que cuando se rompe el 50% del Fibonacci se acaban las tendencias bajistas. A esa tendencia bajista no le debe quedar mucho más, pero me refiero a precios a la baja. En tiempo y en recuperación le puede llevar bastante tramo todavía. Eso es lo que primero que quería que tuviéramos en cuenta. Primero que nos han propulsado en un solo día y justamente con los comentarios de Jerome Powell a un movimiento vertical bastante importante justo hasta la zona de resistencia con la que actualmente está luchando. Y es aquí en donde todos deben tener sus ojos puestos porque tal vez, solo tal vez, ya no esté muy lejos de comenzar a corregir. Entre el punto en donde se encuentra actualmente, donde coincide también la media de 200, ahora sí, vamos a quitar un momento este Fibonacci, vamos a poner lo que son los indicadores técnicos. Todo el mundo lo estaba diciendo también hoy, que se rompió la media de 200 en el gráfico diario de un solo golpe y no la había roto prácticamente desde el mes de marzo y fue una muy falsa ruptura. Justamente ahí fue donde se construyó por primera vez esta directriz bajista y luego la perdió con muchísima fuerza. Por lo que entonces comenzar a decir que ya rompió la media de 200 periodos, ya no fuimos, es un poco prematuro. Y también un poco de la mano, también quiero que lo tengan en cuenta, que no se les vaya a olvidar, es muy importante. La estacionalidad de diciembre es el segundo mejor mes del año. No podemos estar catastrofistas en el segundo mejor mes del año, pero la estacionalidad comienza a partir del 15 de diciembre. Normalmente comienzan unos pequeños movimientos laterales, a partir del 5 al 9 se sube y luego desde el 9 hasta el 15 se cae prácticamente hasta los comienzos de diciembre. Es decir, un movimiento bastante tonto, como que podría dibujarse algo así. Y a partir del 15 de diciembre estaríamos volando por las nubes nuevamente. Ojo, estacionalmente, que nada tiene por qué repetirse, pero puede rimar. ¿Qué ocurre el 15 de diciembre? También coincidencialmente este año tenemos la reunión de la Reserva Federal y un nuevo discurso de Jerome Powell, la próxima subida de 50 puntos de interés, por lo que puede ser que sea el catalizador perfecto y la justificación perfecta para que se repita la historia que siempre rima, que a partir del 15 la luna. Ojo, está todo lo que pueda ocurrir. Una cosa es el SP500, que es el mercado amplio de Estados Unidos, y otra cosa es lo que pueda terminar de pasar o no con las criptomonedas. Pero era muy importante que lo tuviéramos en cuenta. Estacionalmente, muy positivo, sí, pero es a partir del 15. Ajá, ¿qué más podemos hacer de lectura muy rápida sobre lo que ocurrió ayer? Se subió con muchísima fuerza en absolutamente todos los mercados. Por ejemplo, activos bastante seguros como son los bonos a 10, los bonos también fue una fuerte caída, es esta vela en gráfico diario, y fue bastante positivo, una caída del 3.66%, eso es bastante. Hemos tenido caídas bastante importantes durante este mes, pero igual ya saben, estamos viendo son las rentabilidades. Que caigan las rentabilidades significa que están subiendo los bonos. Actualmente a estas horas ya podemos ver que se está revirtiendo solo un poquito del movimiento del día de ayer, pero nada significativo. Entonces, bonos al alza, bolsas al alza, criptomonedas también el día de ayer al alza. Pero no se puede dar por definitivo ningún tipo de movimiento, por lo menos por ahora, con respecto a las bolsas y los bonos. Las criptomonedas sí tuvieron esta ruptura técnica tan importante, que nos debería estar llevando a estar entre las zonas de resistencia muy significativas, así como lo están las bolsas. ¿Cuáles son las resistencias más importantes que tenemos para Bitcoin? Pongámosle mucho cuidado a esto. Son los mínimos que se habían alcanzado durante junio, el de los 17.500 y los $18.000. ¿Por qué? Porque hay demasiados compradores atrapados por la parte superior.
Aquí es en donde la mayoría de los que quieren asumir algún tipo de pérdida simplemente van a intentar mover nuevamente su capital. Que se rompa esta zona puede ser el mejor momento para cerrar cualquier tipo de largos que se pudieron haber abierto en este punto. Es decir, aprovechas este movimiento, te sales en los 17.500, aquí que el precio haga lo que haga, porque en el mejor escenario simplemente va a retestear y te puedes volver a montar en ese punto, pero es mejor salirse aquí para volver a entrar en el retesteo, ya sea que no caiga muy abajo, supongamos que no cae muy abajo, no hay ningún problema, simplemente en el primer movimiento que ya se esté dando la vuelta, se intenta volver a entrar y simplemente se deja de aprovechar este pequeño espacio, es decir, este intervalo de tiempo no lo aprovecho, pero de todas maneras sigo en lo que es la nueva tendencia probablemente alcista. Pero eso está es por confirmarse. También, hablando de estacionalidades, el 1 de diciembre, a diferencia de los primeros de cada mes, no tiende a ser el más positivo de todos los días. De todas maneras, si estamos viendo unas pequeñas caídas, nada significativas, un poco revirtiendo la subida que se tuvo el día de ayer, pero nada significativo. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta. A partir de los 17.500, peligro, y si se rompiera con muchísima fuerza, no hay ningún apuro porque siempre el precio va a volver a esa zona para continuar una tendencia alcista. No hay ningún catalizador realmente positivo ni para las bolsas ni para las criptomonedas. Tal vez el que tuvimos el día de ayer sea lo suficientemente fuerte, pero justamente ya al final de este video vamos a hablar de qué fue lo que hizo Jerome Powell para que todas las bolsas y los bonos se movieran de esta forma. Por ahora vamos a seguir entonces con el análisis técnico de otras criptomonedas. Ethereum realmente tuvo un movimiento muy significativo. También estaba manejándose la probabilidad de que esto fuese un hombro, cabeza, hombro invertido, y aún sigue en el trayecto de cuál sería su movimiento completo. Podríamos especular que Ethereum, así como Bitcoin, dice que debe subir un poco más de los $18.000. En el caso de Ethereum es ir justamente hasta, ya va, es hasta aquí, ir a buscar los $1.375. No estoy muy seguro porque justamente tenía, así como Bitcoin, los $17.000, para Ethereum los 1.275 eran una zona bastante clave y parece que ya la ha roto. En esta área, muy probablemente, mientras no pierda los mínimos de los 1.250, se puede seguir permaneciendo con la idea de que los 1.375 es la probabilidad más alta, pero con cuidado de que no vuelva a perder nuevamente los 1.250. Voy a intentar proyectar cuál sería la idea. Igualmente, esto no es un canal de asesoría financiera, pero la idea sería, desde donde se encuentra actualmente, un stop en los 1.250 y una toma de beneficios no muy alejada y siempre dejándole algo de margen. Esto, ¿sí se puede ver con claridad? Sí. Esta sería la posibilidad que yo veo más probable en el corto plazo, justamente desde donde se encuentra actualmente en los 1.280. Ahora bien, recuerden que esto no es asesoría financiera, no tienen por qué hacerme ni caso, es simplemente lo que sería la proyección técnica de un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido. Pero por el movimiento que tuvo ayer Ethereum, que más bien no se vio tan replicado en otras criptomonedas como Binance, me parece la probabilidad más alta. Binance, por alguna razón, no estalló con tanta fuerza como el día de ayer lo hizo Ethereum. Ethereum realmente fue la que más subió de mi lista de seguimiento de criptomonedas. Pero es porque Ethereum tiende a ir mucho más de la mano con las bolsas americanas de lo que lo hacen otras criptomonedas. Y como la subida se dio directamente por una noticia en Estados Unidos, tal vez fue por eso que la afectó más. De todas maneras, un movimiento alcista para todas las criptomonedas siempre va a afectar a las que mejor lo están haciendo más de lo que lo van a afectar a otras. Por eso, en el caso de Binance Coin, prácticamente el precio no me está diciendo mucho, pero mientras no se pierdan los $285, esto es alcista. Alcista al menos hasta dónde, hasta ir a retestear los máximos que se estuvieron tocando apenas a comienzos de esta semana. Es más, durante el fin de semana en realidad, en los $313. Siempre y cuando
Binance Coin no pierda los mínimos que se han construido con lo que se vio de la crisis del COVID en China el día lunes, muy probablemente este movimiento alcista deba permanecer. El día de hoy, el día de ayer, mejor dicho, estuvo Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, dando unas declaraciones diciendo que él jamás hubiera hecho algo como lo que pasó y que todo fue un accidente. Realmente unas declaraciones bastante deprimente, pero sus declaraciones pasaron como agua de mayo. A nadie le importó y nadie le cree y no afectó al mundo de las criptomonedas. De todas maneras, el día de hoy también va a seguir otras declaraciones, pero me parece que ya lo que él haga o deje de hacer, diga o deje de decir, no está afectando a los mercados. Pero entonces con Binance Coin, al igual que con Bitcoin y con Ethereum, seguimos bastante alcistas. Cardano, en cambio, como de costumbre, aunque ya haya roto la directriz de esta especie de canal que había estado construyendo, es la que menor proyección alcista tiene. Tiene aún demasiadas resistencias bastante notables, sobre todo la del 0.3320. A partir de que rompiera esa zona, al menos ya podríamos estar hablando de que la situación con Cardano está mejorando. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo el 0.3320? Vamos a dibujarlo. Se pudiera establecer que esto es un doble fondo que aún no ha roto. Y si lo rompiera, estaríamos hablando de que va a tener un movimiento al alza bastante significativo, pero de todas maneras muy cercano a esa zona que les estoy diciendo del 0.3320. Sería hasta el 0.34. Entre esas zonas del 0.3320 y el 0.34 es la máxima proyección que me parece probable para Cardano. Y eso diciendo que, como les digo, rompe esta zona de resistencia del 0.32 en 0.3215, es donde tiene esta línea clavicular del doble fondo. No es nada fácil que lo haga. Lamentablemente, pues Cardano ya queda como es, no es la que mejor resultado está teniendo este año, construyendo mínimos históricos casi todas las semanas. Al menos esta semana no ha construido ninguno. Felicidades. Pero si la clave está es que si el mercado se diera la vuelta por alguna razón y esto comenzara a ser bajista, aún contra cualquier pronóstico positivo que se pueda tener por estacionalidades o el comentario de Jerome Powell, si esto se diera la vuelta y perdiéramos esta línea amarilla, que es del gráfico semanal, que ya se los he estado compartiendo, que actualmente sería perder lo que serían, dándole el filtro del día lunes, perder nuevamente los 0.2980, sería muy negativo y sería para estar intentando atrapar un corto en una criptomoneda que realmente se está descapitalizando a una velocidad impresionante. El caballo para atrapar cortos, en mi opinión, y puedo estar perfectamente equivocado, es Cardano y no otra. Porque lamentablemente si pierde este soporte del gráfico semanal, estaría en caída libre para simplemente ir a buscar los 0.15. Estaríamos hablando de una caída de prácticamente el 50%. Por lo que simplemente esperar a ver cómo responde Cardano y que si sigue subiendo, pues mucho mejor. Pero si llegara a perder los 0.2980 y no me da ni siquiera tiempo, pero vuelve a perder los 0.295, es que es para operarlo a juro. Igual repito, no es un canal de asesoría financiera, estoy compartiendo mis ideas muy abiertamente con ustedes. Y es eso. Porque también considero que es bastante poco probable que el precio caiga con fuerza. Las coberturas se están cerrando, pero se están cerrando muy lentamente. Si nos damos cuenta, aún después de las muy buenas noticias, las posiciones en corto en Bitfinex siguen en máximos del año. ¿Qué significa eso? Que si el precio de Bitcoin comenzara a caer estrepitosamente, todos los cortos van a comenzar a estar ganando dinero y van a comenzar a cerrarse en diferentes puntos, mucho antes de los $12,000. Yo estoy considerando que si no hay muchos Bitcoin en los exchanges, no hay muchos Bitcoin que cubrir. Por lo que el que se iba a cubrir lo que hizo fue vender. Estas son todas posiciones especulativas y pueden ser un catalizador muy positivo para un rebote alcista con mucha fuerza. Es decir, que haya una cascada de liquidaciones, pero al alza. Y eso es algo que está totalmente en la mesa y que pudiera ocurrir simplemente por algún tipo de noticia positiva que no podemos ver en el corto plazo. Pero con un mercado tan excesivamente cubierto, no tiene mucho sentido comenzar a especular que el precio realmente se va a desplomar a 12,000.
El panorama en donde el Bitcoin cae a los $12,000, yo ya no lo contemplo en lo más mínimo. Y no tiendo a ser el más alcista de la manada, pero lamentablemente no se están viendo realmente motivos ni fundamentales ni técnicos que lo señalen. El precio siempre sube por las escaleras y cae por el ascensor. Y yo no veo aquí el ascensor. Es más, se tocaron los mínimos de este año, pues recientemente, sí, vamos a decir el 21 de noviembre, hace 2 semanas. Pero antes de eso, el mínimo se había tocado era el 9 de noviembre con la crisis de FTX, donde está la caída estrepitosa que no te da ni tiempo de cubrirte. Así no se comporta un mercado bajista. Un mercado bajista es violento. Aquí no hay violencia. Aquí lo que hay es miedo generalizado, y ese miedo que se traduce en posiciones en corto para intentar aprovechar una oportunidad muy probablemente esté en la posición incorrecta. Lo dije cuando estábamos aún por la parte media de este canal, asumiendo que si se dirigía hacia la resistencia, yo claudicaría mis cortos. No andaría pensando en abrir largos, y así mismo fue. Cerrar mis cortos en pérdidas antes de que me atropellaran, y actualmente ya no estoy pensando en cortos, estoy pensando en largos en Bitcoin, en Ethereum y en Binance Coin, porque con Cardano no me voy a meter ni por accidente. Por ahora. Pero por lo menos las circunstancias están bastante claras. Ahora, ¿qué podemos esperar? En el calendario económico tenemos el día de hoy una buena noticia, y que Jerome Powell nos adelantó cómo iba a ser esa buena noticia. Prácticamente no hablo mucho de lo que está ocurriendo en Europa porque las noticias europeas ya no están afectando para nada a las criptomonedas. Pero los precios al gasto del consumo, es exactamente en donde todo el mundo tiene los ojos puestos el día de hoy. Es decir, el PCE en Estados Unidos. Lo que son los precios del gasto del consumo subyacente y las nuevas peticiones por subsidio de desempleo pueden ser un catalizador muy positivo. Se está viendo que ya el desempleo está apareciendo en los datos que se están publicando. Si saliera un desempleo por encima de los 235,000 con suficiente fuerza, no sería como 236,000. Si saliera por encima de los 240, 260,000, sería extremadamente alcista para todas las criptomonedas y todos los activos de riesgo. Y del mismo modo, si la inflación del PCE está cayendo con suficiente fuerza, es decir, que saliera en 0,3 como se espera o incluso menos, sería doblemente alcista. Todo esto lo vamos a tener previo a la jornada de Wall Street, por lo que muy probablemente sería justo con la apertura y un poco antes, justo con la publicación, en donde vamos a tener una probabilidad de un movimiento alcista con mucha fuerza en todos los activos. ¿Y qué dijo Jerome Powell? Que esperaba que el PCE saliera muy bien. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijo Jerome Powell para tener este movimiento tan importante el día de hoy? Ya ahora que tenemos lo que es el análisis técnico visto y lo que tenemos con respecto a noticias para el día de hoy. Jerome Powell fue bastante claro y dijo que le había gustado muchísimo el dato de la inflación que se había publicado para el mes de octubre. Recuerden que el de noviembre se publica, el dato de octubre se publica en noviembre. Que le había parecido muy positivo, que la inflación, aunque ya estaba mostrando síntomas de remisión, que igual necesitaba muchos más datos para confirmarlo, pero que se sentía muy satisfecho. Y no había mostrado esa actitud de satisfacción en ninguna de todas las intervenciones de este año. Por lo que los mercados volaron con esa idea, porque se asumen que muy probablemente ya va a claudicar con las subidas de tipos de interés. Que igual dijo que las tasas de interés estarían un poco por encima de donde se había esperado, pero eso ya lo dijo en la reunión anterior, por eso no causó caídas. Y aunque estén un poco por encima de lo anterior, que iba a disminuir el ritmo de la subida, confirmando lo que ya todos esperábamos, que la subida del día de diciembre sea de solo 50 puntos básicos. En conclusión, ya viene en el inicio de la disminución del ritmo. El techo de los tipos de interés va a estar en el 5% y se va a llegar ahí poquito a poco. Y eso es algo extremadamente positivo. Entonces, combinado con la estacionalidad que se puede esperar y estas noticias del PCE y del desempleo, tal vez para el día de hoy pudiéramos tener un movimiento de continuación alcista justo con la jornada de Wall Street. Los que se anticipan son los que pierden, pero muy probablemente ya tienes a nivel técnico la idea de cuál es la tendencia.
alcista. A nivel fundamental, ya te estás dando cuenta que si todas las caídas que hemos estado teniendo este año han sido por miedo a la inflación, ya estamos viendo que estamos llegando al final de ese gran problema que habíamos estado enfrentando. Y ya estamos viendo a Jerome Powell que titubea y que se comporta diciendo que se siente satisfecho. Ya no puede estar muy lejos del fondo. Por eso me encuentro haciendo un DCA diario y esperando precisamente no haberme montado demasiado tarde. Se va a estar en un proceso bastante complicado porque todavía queda por descontar los Bitcoin de MTGOX. Aún no se sabe de dónde va a salir el dinero para indemnizar a todas las víctimas de FTX. No se sabe cuál va a ser el efecto contagio de la caída de FTX y si vamos a tener más compañías como BlockFi desapareciendo. Eso es en donde se encuentran todos los cortos apostados y pensando en que van a ganar dinero con esos cortos, o precisamente son cortos que existen bajo ese escenario y que son el excelente soporte para que el precio pueda que no suba mucho, pero no va a desplomarse demasiado. Por lo que unas compras pausadas y con mucha cabeza, con mucha conciencia, es mi plan de inversión por lo que es los próximos 6 meses. Con mucha calma sobre los mejores caballos que se han comportado durante la caída de este cripto invierno. Bitcoin, Ethereum y Binance Coin. Y bueno, ya incluso las ideas de trade ya las he compartido con ustedes. En el primer comentario explico cómo es que funcionan los indicadores técnicos que puse por un momento en la pantalla, que son con los que normalmente hago mis operaciones de trading. Ya casi no los tengo en la pantalla porque creo que para compartir mis ideas simplemente me opacan la pantalla y se hacen un poco turbios. Pero si tienen alguna idea sobre cómo es que yo estoy trabajando, yo trabajo específicamente con unas estrategias perfectamente testeadas que están todas en el primer comentario fijado de este video. Y nada más. Si tienes alguna duda o cómo interpretas tú el mercado, me encantaría que me lo dejaras en la caja de comentarios. Y bueno, compañeros, espero que terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.